Bueno, hola chicos, mirad, aquí seguimos y hoy voy a dedicar el vídeo única y exclusivamente al arte griego, ¿vale? Vamos a ver, el arte griego ya sabéis que es uno de los artes que ha significado la base del arte occidental europeo. ¿Por qué? Porque siglos y siglos después, pues se seguían imitando las obras y las soluciones arquitectónicas y artísticas que encontraron los propios griegos, ¿de acuerdo? Mirad, en cuanto a la característica general del arte griego, hay que definir que es un arte que busca el equilibrio, que busca la armonía, es decir, que busca hacer todas las obras arquitectónicas y todas las obras escultóricas y todas las obras, la pintura menos, ¿vale? Eso ya lo veremos después. Todo lo buscan hacer en armonía, que toda la unidad de medida sea el hombre. Por eso, para ello, utilizaban unas proporciones que eran unas proporciones fijas, que eran unos modelos ideales que ellos encontraban. Ellos intentaban hacer que todas sus obras fueran iguales siguiendo unos cánones. Es decir, si tú querías hacer un templo, bueno, pues tú seguías la estructura artística o la estructura arquitectónica de esos templos en función a la orden que estuviéramos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar hablando de la arquitectura griega. La arquitectura griega se caracterizaba por línea recta, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no nos vamos a encontrar ni arcos, ni cúpulas, ni bóvedas, sino que nos encontramos líneas rectas y las cubiertas son cubiertas adinteladas, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Una cosa muy importante que quiero que sepáis ya y que toda la gente no sabía y no sabe es que los griegos pintaban sus edificios. Antiguamente se pensaban que los edificios eran monocromos. ¿Por qué? Porque la pintura con el paso del tiempo no era pintura buena ni le echaban la que encima, era pintura mala. Entonces, broma, era la pintura que utilizaban, pues no ha conseguido aguantar con el paso del tiempo y entonces parecía que los edificios eran monocromos. Se ha descubierto por escritos que los edificios estaban, lo que es la arquitectura, muchos de ellos estaban pintados, ¿de acuerdo? Así que tenían que ser mucho más bonitos de lo bonitos que ya son. Vamos a ver, vamos a empezar a hablar del edificio más importante de todos, que el edificio más importante de todos es el templo, ¿vale? El templo estaba dedicado a una única divinidad y esa divinidad significaba que era su casa, era la casa de ese dios y al mismo tiempo, bueno, pues allí en ese templo, a ese templo solo tenía acceso el sacerdote, era el único que tenía las llaves y era el único que podía entrar a ese templo, ¿vale? Bueno, porque en ese templo que se guardaba, en ese templo que había, en ese templo estaba la escultura a la que iba dedicada ese templo y también al dios que iba dedicado a ese templo, perdón, y también estaba el tesoro. Todos los dioses tenían un tesoro y ese tesoro pues eran pues normalmente los obsequios que le daba la población a ese dios, que eran guardados, como veremos después, en una sala llamada el opistodomos, ¿vale? Bien, bueno, sabido esto, vamos a seguir avanzando y que sepáis que en los templos no se realizaba ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de ritual, no se rezaba, no se hacía nada. El templo era la casa del dios y hasta solo servía para eso. Si tú querías hacer lo que eran las oraciones y lo que eran acciones realizadas o en honor a esos dioses, se hacían en los exteriores del templo o en los bosques cercanos, por ahí medio escondidos. ¿De acuerdo? Vale, bien, vamos a ver. En cuanto al templo, quiero que sepáis que los griegos los construyeron siguiendo tres órdenes arquitectónicos, que son lo que se conoce con el nombre de los tres órdenes arquitectónicos griegos. Es verdad que el orden más antiguo es el jónico, luego tenemos el corintio y luego tenemos tenemos el más antiguo es el dórico, luego tenemos el jónico y luego tenemos el corintio. De verdad, la verdad es que sí que se establecía y se estructuraban en función a la antigüedad, pero bueno, que sepáis que nos podemos encontrar en la época helenística con un edificio dórico, aunque no es lo normal. El dórico es más antiguo, el jónico más moderno y el corintio es el más moderno de todos. Bien, ¿qué son esto? Estos son tres soluciones arquitectónicas distintas que se hicieron y el orden dórico tiene unas características que os las voy a explicar ahora y se basa en lo siguiente. Mira, todos los templos estaban construidos en una plataforma, estaban elevados en alto, había una escalinata por la cual tú subías al templo y allí es donde te encontrabas. Lo primero que te encontrabas eran las columnas, que eran características. Una de las cosas que más define al arte griego son las columnas. Mirad, en el estilo dórico, el más antiguo de todos, repito, no tenían basa, directamente la columna arranca en lo que es el cuerpo de la columna, que los griegos lo llamaban, o que se llama fuste, ¿de acuerdo? No tiene fuste, pues en este caso sí tenía fuste, porque la columna se llama, la parte central de la columna se llama fuste. Arriba nos encontramos con el capitel. El capitel del orden arquitectónico jónico, dórico, perdón, se basa en un collarino, se basa en un equino y en un ábaco, ¿de acuerdo? Que son piezas rectangulares, pues que hacen que sea un orden arquitectónico pues mucho más sobrio, ¿de acuerdo? Luego tenemos el entablamento que estaba compuesto por un
arquitrabe muy grande. Después del arquitrabe nos encontramos con un friso. En este caso tenemos un friso que es un friso partido, que está dividido entre metopas, que había pequeños relieves con algunas escenas relacionadas con el dios al que iba dedicado el templo, y luego tenemos los triglifos, que eran tres líneas verticales que rompían esas metopas. Era metopa, triglifo, metopa, triglifo, metopa, triglifo, y así sucesivamente, dándole toda la vuelta al templo. Y luego, por último, tenemos arriba uno que es lo que se denomina la cornisa, ¿de acuerdo? Pues la cornisa, pues está la cornisa cantábrica y la cornisa de los templos, ¿de acuerdo? Bueno, pues es la cornisa, ¿vale? Que es por una decoración que tenía en la parte alta del entablamento. Esto en cuanto al orden arquitectónico dórico. Luego tenemos que hablar del jónico, que es el siguiente, es un poco más moderno y, mirad, tiene pequeñas diferencias, no muchísimas, pero pequeñas diferencias. En primer lugar, tenemos de nuevo otra vez la escalinata o las gradas, el templo nace a partir de ahí, y ya sí que la columna nace en lo que se conoce como la basa. ¿De acuerdo? Tiene una base, luego tiene el fuste, es un fuste más delgadito. Las columnas jónicas son más finitas, son más delgaditas, y luego tenemos un capitel. El capitel era más sencillo para un pello, porque tenía dos volutas, una a cada lado, ¿de acuerdo? No tenía ya ni el collarino, ni el equino, ni el ábaco, tenía lo que era lo que es unas volutas, ¿de acuerdo? Ese es el capitel. Y luego el entablamento es distinto, es distinto. Tenemos un arquitrabe que es más fino, ¿de acuerdo? Luego tenemos un friso que es un friso corrido. Ya no está dividido en metopas y en triglifos. No, es un grifo, es un friso, un friso totalmente corrido, y de nuevo se vuelven a representar escenas mediante relieves de lo que es el dios al que está dedicado ese templo, y luego arriba tenemos de nuevo ya pues una cornisa un poquitito, que fino soy, un poquitito más fina que la que tenemos en el orden dórico. Y luego por último tenemos el corintio, ¿de acuerdo? El corintio, ¿cómo va a ser? Mirad, la grada, la basa, el fuste va a ser igual que en el jónico, pero la diferencia la encontramos en el capitel. El capitel va a estar decorado, es el más bello de todos, va a estar decorado por hojas de acanto, ¿de acuerdo? Es mucho más bonito, mucho más fino, y ya luego el entablamento es exactamente igual, ¿vale? Bien, esto en cuanto a los tres órdenes arquitectónicos, a los tres órdenes, dórico, jónico y corintio. Ahora bien, los templos y tenían diferentes formas, ¿de acuerdo? Diferentes partes en las que podemos analizar. Mira, en primer lugar tenemos que hablar de un peristilo. ¿El peristilo qué es? Porque ya os he dicho que uno de los edificios o de las formas constructivas más importantes, de los elementos constructivos, perdón, eran las columnas. Bueno, pues había columnatas que rodeaban totalmente el templo, y esa parte se llama el peristilo. Además de, como os he dicho antes, arrancaban en una plataforma o en un graderío, ¿de acuerdo? Estaban en alto. Bueno, pues una vez que estamos arriba, hemos subido ya la plataforma con la escalinata, después del peristilo tenemos que hablar del frontón, ¿de acuerdo? El frontón era la parte principal del edificio, es decir, después de lo que es son las columnas y el entablamento, arriba había un frontón que tenía un tímpano con forma triangular, ¿de acuerdo? Y ahí solía haber de nuevo más esculturas y más escenas relacionadas con el dios al que estaba dedicado ese templo. Luego tenemos que hablar de una pronaos. ¿Qué es la pronaos? Pues es lo que está antes de la naos, pues se llama pronaos, si no se llamaría posnaos. Bueno, ¿qué es la pronaos? La pronaos es el vestíbulo. Tú entrabas al templo y había primero un vestíbulo que se llamaba la pronaos. Ahí no había nada, simplemente había una puerta en la que tú entrabas a la naos. La naos es la sala más importante, también se conoce con el nombre de cela, y es la nave principal. Es lo más importante del templo, y ahí es donde normalmente nos encontramos con la escultura principal a la que estaba dedicada ese templo, la escultura del dios, ¿de acuerdo? Bien, muchas de ellas han sido Fidias, Fidias fue uno de los grandes escultores relacionados con los templos, ¿vale? Bien, por ejemplo, las metopas del Partenón las hizo también Fidias, creen que son de Fidias, ¿vale? Fidias, no Fidias, Fidias, ¿vale? Bien, y luego tenemos que hablar, por último, después de la naos, tenemos que hablar del opistodomos. El opistodomos era la última sala, que estaba más alejada de todas, y esa sala tenía los tesoros. El tesoro del templo estaba guardado ahí. Bueno, esto en cuanto a las partes distintas en las que podemos encontrar en los templos. Y quiero que sepáis que os voy a dar solo dos nombres de templos importantes. Uno es el Partenón, que es fantástico, es genial, es apoteósico, para mí es el más maravilloso de todo, y lo he visto. Y luego tenemos que hablar del Erecteion, ¿vale? Es otro que está en la Acrópolis de Atenas. En la Acrópolis de Atenas están los principales templos, uno de los más conocidos de todos, que la Acrópolis es la zona alta de las ciudades griegas, y pues servían pues para establecer y ahí situar los templos a los que se dedicaban esa ciudad, templos a los que ellos consideraban importantes, a sus dioses, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a lo que es la arquitectura.
Bueno, vamos ahora con escultura y pintura. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la escultura griega, que, mirad, hay una cosa importante que tenéis que saber sobre la escultura griega, y es que busca la proporción, que todo esté enfocado a que sea proporcional en relación al hombre, ¿de acuerdo? Busca equilibrio, busca armonía y busca representar la belleza del ser humano, es decir, busca obras que sean naturales, que demuestren que el ser humano es bello, porque ya sabéis que para los griegos el ser humano era la medida de todas las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos ellos buscan representar la belleza del ser humano. En cuanto a los materiales constructivos que utilizaban para hacer las esculturas, tenemos que hablar de la madera, de la piedra caliza, del mármol y también había esculturas de bronce. ¿Quién va a ser el principal protagonista de estas esculturas? Evidentemente, el principal protagonista va a ser la figura humana, ¿de acuerdo? La figura humana que ya veremos cómo la representaban desnuda. Muy importante que hacían desnudos masculinos completos, totalmente desnudos. Femeninos no, las mujeres las tapaban un poquito, pero a los hombres totalmente desnudos, bellos, con unos cuerpos perfectos, unos cuerpazos de gimnasio total, ¿de acuerdo? Todos los músculos marcados. Bueno, eso ya más adelante. Vale, vamos a ver. Nos encontramos con tres etapas distintas, la arcaica, la clásica y la helenística. Vale, vamos a empezar por la arcaica. Mira, la arcaica es la más antigua de todas, pues se llama arcaica, si no se llamaría de otra forma. Bueno, pues la arcaica es la que se nota que tiene mucha influencia de los egipcios. ¿Por qué? Porque las figuras son rígidas, son estáticas, no tienen mucho movimiento. Mira, ahora mismo yo un curós, no, un curé, ¿de acuerdo? Un corés, perdón, que es lo que representaban a los hombres. Vamos a ver, mira, ¿cómo se representaban estas esculturas? Estas esculturas, como me he puesto así, se representaban de frente, con grandes ojos, que se llamaban los ojos almendrados, ¿de acuerdo? Con la cinturilla de avispa, con una sonrisa que es una sonrisa estática, que también se conoce con el nombre de sonrisa arcaica. Eran figuras poco expresivas, ¿de acuerdo? Se nota que están practicando, que están empezando, que tienen influjo egipcio, pero están en los inicios del estilo artístico, ¿de acuerdo? Son las primeras figuras, ¿vale? ¿Cómo representaban? Mirad, los curós eran los hombres desnudos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las coré, que eran las mujeres vestidas, ¿vale? ¿Cuáles son las más importantes los restos o las esculturas más importantes que tenemos de esta época arcaica? Pues destaca la Coré del Peplo y el Auriga de Delfos, que está hecho en bronce, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la época arcaica. Luego tenemos a la época clásica, que es la mejor de todas, la que mejor representa el estilo artístico de la escultura griega. En este caso tenemos que ya los autores griegos, los escultores, perdón, intentan demostrar una belleza ideal, una belleza armoniosa, donde no haya nada fuera, no esté nada descontrolado, no sean figuras agresivas, tengan expresividad, pero tampoco se pasen de expresividad, es decir, representen la belleza del ser humano, mira, y hablo más flojo, la belleza, la armonía del ser humano, ¿de acuerdo? Mira, e incluso Policleto destacó con el canon de Policleto, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué quería hacer este hombre? Este hombre estableció un canon, y es que todas las esculturas tenían que tener una proporción. ¿Dónde se encontraba la proporción? Pues la proporción se encontraba que la cabeza tenía que medir, o que el cuerpo, perdón, tenía que medir 7 veces la cabeza, ¿de acuerdo? Luego ya veremos cómo los romanos alargaron el canon y lo pusieron 8 veces. Los romanos eran más grandes. Bien, vamos, en este caso, ese era el canon de belleza, y todas las esculturas griegas seguían este canon, esta idealidad, esta armonía, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Se va a abandonar la frontalidad, ¿de acuerdo? Si ya no van a ser frontales, sino ya van a tener cierto movimiento, ya van a estar, pues por ejemplo, el discóbolo de Mirón ya es justo cuando un atleta iba a lanzar un disco, porque normalmente se solían representar a dos escenas distintas. Por un lado se representaban dioses, como por ejemplo, una de las obras más famosas es Hermes con Dionisios, con el dios Dionisos, y otra, por ejemplo, se representaban atletas, se representaba a humanos, pero normalmente solían ser atletas. De esta época, bueno, pues destacan, por ejemplo, escultores muy famosos son Fídias, como os he dicho, Prasíteles, de acuerdo, una de las obras más importantes, por lo que he dicho, el Discóbolo de Mirón y el Hermes con Dionisos. Y luego tenemos, por último, que hablar de la época helenística. Es una época donde ya hay mucho más movimiento, mucho más expresividad, hay giros e incluso hay obras que son violentas. Por ejemplo, de esta época destacan la victoria de Samotracia, pero sobre todo el Laoconte y sus hijos. Es una obra donde ya se muestra el sufrimiento del personaje, la lucha, se muestra eso. Es una obra ya mucho más violenta, con mucho más movimiento, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la época helenística, que bueno, de nuevo vuelve a marcar toda la musculatura, de nuevo vuelve a ser pues esa belleza idealizada que buscan los escultores griegos. Por último, tenemos que hablar de la pintura, y ya con esto acabo.
La pintura, mira, ¿qué característica tiene la pintura griega? Pues que ha llegado muy poca. Ha llegado muy poca porque realmente, pues con el paso del tiempo, la pintura, como os he dicho antes, pues se caía de los edificios, nos ha llegado muy poca. ¿Qué pintura nos ha llegado? Bueno, pues nos han llegado algunas escenas porque ellos pintaban la cerámica, ¿de acuerdo? La cerámica, sabéis que se utilizaba para almacenar cosas. Bueno, pues nos ha llegado algo en lo que son en lo que es la cerámica, ¿vale? Mira, y hay diferentes tipos. Primero decoraban esa cerámica con motivos geométricos y luego ya sí que hacían figuras que primero eran unas figuras negras sobre fondo rojo y luego unas figuras rojas sobre fondo negro. Pero realmente, si hay por algo que no caracteriza a lo que es el arte griego, es por la pintura. La verdad, es una pintura que todavía tiene que desarrollarse mucho, pero bueno, lo poco desarrollada que está bastante más desarrollada que mi pintura, que es nefasta. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, con esto he acabado lo que es el mundo griego y en este caso el arte griego. Así que chao, chao, nos vemos pronto, cuidaros.